Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Hoy tenemos una clase un poco diferente a las clases anteriores. Diría que es una clase un poco especial, no porque sea, digamos, más importante que las demás o de mayor aplicación, sino porque el abordaje del tema va a ser diferente. Hoy vamos a estudiar el tema de estado plano de tensiones o análisis de tensiones en el plano, que básicamente se trata de analizar la distribución de tensiones en un sistema de coordenadas que es arbitrario y que no coincide generalmente con el sistema de coordenadas que uno plantea por intuición en los problemas, en el cual el eje axial coincide con la dirección de extrusión de la barra o de la viga, y los ejes digamos perpendiculares al eje axial en general coinciden con algún eje de simetría de la sección transversal. Entonces nosotros vamos a hacer un análisis un poco, digamos, diferente a lo que hacíamos anteriormente, en el sentido de que vamos a mirar qué tensiones tenemos en un sistema de coordenadas no natural, por así decirlo. Vamos a ver que podemos obtener conclusiones muy importantes respecto del problema de tensiones en un sistema de coordenadas arbitrario. Una de esas conclusiones va a ser que la tensión normal máxima puede ser mayor a la tensión normal que determinamos nosotros con las teorías de flexión, de tracción o de torsión, y eso nos dice algo que tenemos que considerar, que es que nuestra máxima tensión quizás no es la tensión que estamos determinando con las teorías de flexión, torsión o tracción. Bueno, mucho palabrerío para algo que necesariamente debe verse con fórmulas. Así que comenzamos la clase y espero ser claro. En este capítulo lo que vamos a hacer es un análisis algebraico del problema de tensiones en el plano, es decir, en un elemento bidimensional. Y es un capítulo que nos va a dar un enfoque diferente de los problemas que habíamos analizado anteriormente. Si uno analiza, por ejemplo, el caso de una unión abulonada, en este caso mediante un análisis fotoelástico, puede ver que la distribución de tensiones en la unión es realmente compleja y es mucho más compleja de cualquier análisis que podamos hacer en la resistencia de materiales basado en fórmulas analíticas. De la misma manera, si uno analiza distribuciones de tensiones en elementos mecánicos, elementos de ingeniería civil, como es el caso de un volante de un vehículo, también puede ver que la distribución de tensiones es realmente compleja, aun cuando tiene cierta simetría. Es difícil pensar en soluciones analíticas de estos problemas. Eso hace, como les comentaba anteriormente, que el análisis de tensiones requiera de la solución de ecuaciones diferenciales adheridas parciales. En ciertos casos, cuando no podemos realizar un análisis de las ecuaciones diferenciales adheridas parciales porque no tenemos herramientas matemáticas para hacerlo, podemos aún así alimentar un poco nuestra teoría con un análisis algebraico del problema de tensiones, de manera tal de interpretar la tensión de una manera un poco diferente a la que la veníamos haciendo anteriormente, salvo en el caso de torsión, que hicimos un análisis similar al que vamos a hacer ahora. Y con esto me refiero a analizar las tensiones en distintos sistemas de coordenadas de tal manera de encontrar
el máximo de la magnitud de la tensión normal o la tensión de cortes en determinado sistema de coordenadas, lo que nos permite a nosotros de alguna manera decir en qué sistema de coordenadas debemos analizar el problema para encontrar realmente los máximos. Es un poco vago lo que estoy diciendo hasta ahora, porque realmente sin fórmulas y sin un background en lo que sería el tensor de tensiones es un poco difícil explicarlo con palabras. Pero vamos a comenzar con el análisis de la matemática del problema para explicar un poco mejor de qué es lo que estoy hablando. Vamos a repasar primero el caso de corte puro, que en realidad corte que aparecía en el problema de torsión. Si recuerdan, cuando vimos torsión, lo que hicimos fue aislar un elemento de área de una superficie de la barra sometida a torsión y hacer un análisis geométrico para determinar el estado de deformaciones y luego un análisis mecánico para determinar el estado de tensiones del problema. Encontramos que la distribución de tensiones del problema de torsión es una distribución de tensiones de corte que sigue el patrón convencional de la distribución de tensiones de corte que habíamos definido en el primer tema y que era el que está graficado en esa imagen. Cuando dijimos que íbamos a analizar el problema de tensiones de corte en un sistema de coordenadas genérico, que no necesariamente era el sistema de coordenadas que coincide con el análisis intuitivo en el cual uno ubica un sistema de coordenadas axial coincidente con el eje de extrusión de la barra y sistemas de coordenadas coincidentes con la coordenada radial y la tangencial. Entonces, para eso lo que hacíamos era aislar un elemento de área. Como ese elemento de área estaba en equilibrio, íbamos a cortar una sección, íbamos a analizar el equilibrio de fuerzas en este nuevo elemento de área, que es este que tenemos en el medio. Cuando hacíamos un balance de fuerzas en las direcciones perpendicular al corte, el corte estaba definido por un ángulo θ, y también un balance de fuerzas en la dirección del corte, encontrábamos expresiones para escribir la tensión normal, sigma sub θ, en función de la tensión tau, que es la tensión que obteníamos con la teoría de torsión para la tensión de corte. Y como conclusión obteníamos que si analizábamos el problema con un ángulo θ igual a 0 grados, que es coincidente con el análisis de la teoría de torsión, obteníamos la tensión de corte máxima, lo cual era bastante alentador porque quiere decir que el análisis de la teoría de torsión da la tensión de corte máxima. Si diera una tensión de corte menor estaríamos en problemas porque eso implicaría que la teoría tiene poca utilidad. Pero teníamos una conclusión adicional que no se interpreta directamente de la teoría de torsión, que es que a 45 grados, es decir, si hacemos un corte a 45 grados en el elemento de área A, B, C, D que habíamos dibujado en la barra sometida a torsión, o sea, si hacíamos un corte más o menos en esa dirección, obteníamos una tensión normal, sigma sub θ, que era máxima y que tiene el valor de la tensión de corte. Quiere decir que el módulo de esa tensión es igual al módulo de la tensión de corte. Este nuevo dato es muy importante porque ustedes saben que
la tensión máxima que uno puede aceptar en tracción y en corte son independientes. Quiere decir que si uno define, por ejemplo, la tensión máxima que va a aceptar a la tensión de fluencia, esa tensión de fluencia para el problema de corte y para el problema de esfuerzo normal no necesariamente tiene que coincidir en valor. Quiere decir que ahora tenemos dos criterios que tenemos que chequear para definir cuán buena es la performance de un determinado elemento estructural desde el punto de vista de resistencia de materiales. Y con esto me refiero a que necesitamos chequear que la magnitud de la tensión normal máxima, que es esta tensión que les decía hoy que ocurre a 45 grados, con para θ igual a 45 grados, que esa tensión normal máxima no sea mayor que la tensión normal de fluencia, que la tensión de fluencia sigma sub i, que era la que veíamos en los ensayos de tracción, en la primera parte del libro. Y también debemos chequear que la tensión de corte máxima, esta que ocurre a θ igual a 0 grados, no sea mayor que la tensión de corte que establecemos como límite. Entonces tenemos que chequear esos dos criterios para definir si un elemento estructural sometido a torsión soporta o no soporta las cargas que le aplicamos. Vuelvo a repetir lo que dije varias veces y en general en las clases personales repito más veces inclusive, es que cuando uno dice que si un elemento soporta o no soporta las cargas, desde el punto de vista de resistencia a materiales en general no se está refiriendo a si el elemento estructural rompe o no rompe, sino a si supera una tensión que nosotros establecemos como límite. ¿Por qué no podemos establecer el criterio rompe o no rompe en el sentido literal? Porque el proceso de rotura es un proceso que está gobernado por no linealidades y la resistencia de materiales establece un enfoque lineal de todos los problemas. Entonces, la resistencia de materiales en casi la totalidad de los casos no puede asegurar la integridad estructural en el sentido literal, sino que la define a través de superar un determinado criterio que se establece como máximo, normalmente en función a experiencia o normativas o otro tipo de criterios. Entonces, volviendo al problema de tensiones normales en torsión, veíamos que a 45 grados teníamos la tensión normal máxima y que resulta que si tenemos un elemento estructural sometido a torsión y el material del cual está construido ese elemento estructural tiene una tensión aceptable máxima, no quiero decir tensión de rotura, por eso digo tensión aceptable máxima, en esfuerzo normal de menor magnitud que la que tiene en corte, ese elemento estructural va a fallar por tensión normal a 45 grados. Entonces ocurre una rotura de este tipo para ese elemento estructural. Por lo tanto, vuelvo a repetir, es necesario chequear para ese tipo de elementos estructurales los dos criterios, tanto el criterio de tensión normal como el criterio de tensión de corte. ¿Qué tenemos como conclusión de este problema? Que el análisis de tensiones es dependiente del sistema de coordenadas en el que analicemos el problema. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es identificar cuál es el sistema de coordenadas. Básicamente va a ser identificar cuál es este ángulo θ para el cual las tensiones normales son máximas en un problema en el cual hay un estado de tensiones arbitrario, siempre y cuando sea en el plano. Y con esto me refiero a tensión de corte, tensión normal en una dirección del plano y tensión normal en la dirección perpendicular a esta última en el plano. Entonces, para ese problema de tensiones genérico, lo que vamos a hacer ahora es elaborar un enfoque matemático para poder identificar
cuál es el sistema de coordenadas en el cual se da el máximo de esa tensión normal. A esa tensión normal máxima le vamos a poner un nombre, ese nombre va a ser tensión principal. Bueno, comenzamos con el análisis tensional del problema de estado plano de tensiones. En el libro, también lo he repetido algunas veces, el nombre del tema es esfuerzo plano por la analogía entre la palabra tensión y esfuerzo. Para comenzar con el análisis vamos a definir el estado general de tensiones que puede tener cualquier elemento estructural en algún punto de su volumen, siempre y cuando sea plano, ¿no? O sea bidimensional. Esto básicamente es, como les decía hoy, definir de alguna manera el tensor de tensiones en dos dimensiones. Si tienen la oportunidad y el tiempo para leer la definición de tensor de tensiones de algún curso o algún libro de mecánica del continuo o de elasticidad, les recomiendo que lo hagan. Quizás lleve un poco de tiempo, pero realmente vale la pena. La verdad que sería interesante que hubiera tiempo en el dictado de la materia y también estuviera incluido en el plan de estudios este tema, digamos, la definición del tensor de tensiones y la introducción de las ecuaciones diferenciales de equilibrio de un sólido elástico generales, digamos. Pero bueno, de nuevo lo repito, si tienen la posibilidad de estudiarlo por su cuenta, háganlo porque creo que vale la pena. Entonces, el estado general de tensiones en dos dimensiones para un elemento de área arbitrario es el siguiente. Primeramente aclaro algo. Digo un elemento arbitrario de área de nuestro elemento estructural, y con esto me refiero a cualquier punto, por ejemplo, de una barra sometida a torsión, cualquier punto de una barra sometida a tracción, cualquier punto de una viga sometida a flexión. O sea, cualquier punto que uno se imagine de esos tres elementos estructurales o esos tres problemas estructurales que hemos visto hasta ahora puede analizarse con este esquema. En algunos casos, como por ejemplo el caso de torsión, algunas de las tensiones que nosotros vamos a ver ahora son iguales a cero, pero el análisis que vamos a hacer es universalmente válido para esos tres casos. Entonces, nuestro elemento de área que va a representar a ese punto es este que tenemos dibujado a la derecha. Vamos a ponerle de nombre A, y que si uno lo identifica como un volumen en el cual no hay tensiones en la dirección Z, lo puede ver de la manera que tenemos graficado a la izquierda, o sea, la interpretación es análoga. Entonces, en ese elemento de área A tenemos sobre la cara derecha y la cara izquierda una tensión normal. Si esa tensión normal la identificamos con un subíndice que indica la dirección de la perpendicular a la cara sobre la cual actúa la tensión, esa tensión normal, por ejemplo, para el caso de la cara derecha y la cara izquierda es sigma X. Entonces, del lado de la cara derecha tenemos sigma X, vamos a dibujarla como positiva, pero también puede ser compresión o puede ser negativa. Si existe este sigma X sobre la cara derecha, sobre la cara izquierda tenemos el mismo sigma X. Estamos analizando un punto, por lo tanto en este caso no hay gradientes que hagan que la tensión del lado izquierdo y del lado derecho sean diferentes. De la misma manera podemos identificar a la tensión normal que actúa sobre la cara superior y la cara inferior como sigma sub i. Recuerden de nuevo, el subíndice I indica la dirección de la normal a la cara, y de la misma manera tenemos sigma i
positivo hacia arriba y en la cara inferior sigma I positivo hacia abajo. Y también ese punto, ese elemento infinitesimal de área, puede tener tensiones de corte que se definen de la siguiente manera. En la cara derecha la vamos a definir como positiva hacia arriba y le vamos a poner dos subíndices. El primer subíndice indica digamos, la dirección normal a la cara, y el segundo subíndice indica la dirección de la tensión. Entonces, tau sub x indica en la dirección de la perpendicular x a la cara, y el I indica la dirección de la fuerza. Digo fuerza porque estoy ya pensando en multiplicar la tensión por el área, ¿no? Pero en realidad estamos hablando de tensión. ¿Por qué necesitamos dos subíndices? Porque puede haber otra tensión tau, en el caso tridimensional, que tenga la dirección de I, pero que no sea perpendicular al eje X, sino que sea perpendicular al eje Z, y sería en este caso una tensión que actúa en esta cara. Por lo tanto, la necesidad de colocar dos subíndices se interpreta mejor si uno analiza el problema tridimensional, ¿no es cierto? Entonces, esta tensión que he dibujado acá sería, por ejemplo, tau ZI. ¿Está bien? Porque es perpendicular a Z y tiene la dirección de I. Nosotros dijimos que íbamos a analizar problemas en el plano, por lo tanto esa tensión para nosotros es 0. El estado de tensiones de corte ya lo habíamos analizado anteriormente, pero para que se cumpla el equilibrio traslacional y rotacional es necesario que la tensión de corte tau xi, es decir, perpendicular a x en la dirección de y, sea igual a la tensión tau ix, o sea, perpendicular a y en la dirección de x, que es esta y esta. Entonces, para cumplir con el equilibrio de fuerzas y el equilibrio rotacional, es necesario que estas dos tensiones sean iguales. Diría que quien define esa igualdad es el equilibrio rotacional. Entonces, estas serían las tres tensiones que, digamos, representan el estado de tensiones genérico de un problema de tensiones en dos dimensiones. Una cuestión importante para tener en cuenta es, si rotamos este elemento de área y realizamos el análisis en otro sistema de coordenadas, por ejemplo un sistema de coordenadas que esté rotado un ángulo θ antihorario respecto del eje Z, vamos a cumplir también con la igualdad de las tensiones de corte sigma xi y sigma ix. Quiere decir que si a las nuevas direcciones las definimos como, por ejemplo, x1 e y1, en este caso el tau x1 y 1 va a ser igual al tau y1 x1. Quiere decir que esta igualdad no surge por haber elegido un sistema de coordenadas en particular, sino que es una igualdad que se cumple para el análisis en cualquier sistema de coordenadas. Ahora lo que vamos a hacer es escribir las ecuaciones de transformación, que son las ecuaciones que nos van a permitir calcular cuánto vale la tensión normal en cualquier dirección para un problema de estado plano de tensiones, es decir, un problema en el cual actúan la tensión normal en la dirección X, la tensión normal en la dirección Y y la tensión de corte simultáneamente. Para eso vamos a hacer lo mismo que hicimos para el caso de torsión, es decir, vamos a cortar nuestro elemento de área A en una dirección arbitraria, por ejemplo esa. Vamos a identificar esa dirección con el ángulo θ, que es el ángulo que forma el nuevo eje x1 con el eje original x, o el nuevo eje y1 con el eje original y. Y vamos a hacer un balance de fuerzas en las direcciones x1 e y1. Como digo siempre, ese elemento está en equilibrio, deformado pero en equilibrio. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas en la dirección x1 e y1 tiene que dar 0.
si las quisiéramos hacer en la dirección X o Y también van a dar 0, pero no nos son de utilidad. Y el objetivo que buscamos es expresar sigma x1, o sea que es la tensión normal en la dirección 1, como función de θ y como función de tau xi, sigma x y sigma y. ¿Por qué queremos hacer eso? Por lo siguiente. Con el análisis de torsión, flexión y esfuerzo axial que veníamos haciendo hasta ahora, calculamos nosotros cuánto vale sigma x, tau xi y sigma y. Es decir, independientemente del problema que sea, siempre y cuando sean uno de esos tres problemas, nosotros podemos determinar con las teorías que tenemos las magnitudes de esas tres tensiones. Lo que no podemos determinar directamente por ahora es cuánto vale la tensión en cualquier dirección, siendo que estas tres tensiones son diferentes de cero. Entonces lo que hacemos es una sumatoria de fuerzas en la dirección x1. Esa sumatoria nos va a dar la tensión normal en x1 multiplicado por el área sobre el cual actúa. Ese área resulta ser A0 por la secante de θ, siendo que A0 la hemos definido como el área sobre el cual actúa tau xi, que básicamente es este área, ¿no? Es este área multiplicado por el espesor que estemos analizando. Esa sería la componente de fuerza originada por la tensión normal sigma x1. La componente sigma x también tiene una proyección sobre la dirección de x1 y es el segundo término, sigma x por A0 coseno de θ. La tensión tau xi, que es esta, también tiene una proyección sobre x1 y es el tercer término. El cuarto término es la proyección de sigma xi sobre la dirección de x1. Fíjense que que es el cuarto término, todas esas fuerzas tienen proyecciones en la dirección negativa de x1, por lo tanto todos los términos, el sigma x, el tau xi, el sigma y el tau ix, que es la que me falta, que es esta, también tiene proyección sobre el eje xi1 en dirección negativa. Entonces esta es la ecuación de equilibrio de fuerzas en la dirección de x1. También podemos hacer el equilibrio de fuerzas en la dirección perpendicular a x1, es decir, en la dirección y1. Hacemos exactamente lo mismo, en este caso la tensión que actúa en esa dirección es la tensión tau x1 y 1, que es una tensión de corte sobre el plano perpendicular a x1, o sea, sobre el plano i1z sería. Este es el primer término correspondiente a esa tensión. Y el resto de los términos, el término de sigma x, el término de tau xi, sigma y tau ix, se obtienen de la manera análoga a lo hecho para la dirección x1, multiplicando cada tensión por su correspondiente área y proyectando el resultado en la dirección de interés. Si utilizamos la relación sigma xi es igual a sigma ix, podemos obtener una expresión bastante simplificada para la tensión en la dirección sigma x1 y también para la tensión en la dirección sigma x1 y 1, que, como dije anteriormente, son las dos tensiones que queríamos averiguar como función de las tensiones sigma x, sigma y, tau xi y del ángulo θ, que aparece en cada uno de los términos. Es posible también simplificar un poco más estas expresiones utilizando identidades trigonométricas, y el desarrollo está hecho completo, creo, en el libro. No tiene mucho interés, o sea, no es importante que sepan la deducción de memoria de esto, simplemente entender qué es lo que se está haciendo, y lo que estamos haciendo es calcular la tensión normal y la tensión de corte en cualquier dirección θ en función de las tensiones normales, digamos, en el sistema de coordenadas del elemento estructural
que analizamos, el sistema de coordenadas natural, si le queremos poner un nombre, en el cual el eje X es el eje axial, el eje de extrusión del elemento estructural, y los ejes Y y Z son ejes contenidos en el plano de la sección transversal y orientados en general con algún criterio de simetría. Entonces, estas son nuestras expresiones para calcular las tensiones en la dirección genérica θ. Y nos faltaba la tensión en la dirección Y. Lo podemos hacer sustituyendo la θ más 90 en la expresión de sigma x, y que sería lo mismo que cortar en otra dirección. Por lo tanto, esta es la expresión para la dirección Y. Una conclusión importante es que la suma de las tensiones normales o de las tensiones biaxiales, que sería la tensión en la dirección X más la tensión en la dirección Y, es constante. Quiere decir que independientemente de la dirección θ, si sumamos sigma X y sigma Y, esa suma es una constante, es un invariante. Entonces, eso es algo que en el tensor de tensiones tridimensional también aparece, y uno de los invariantes del tensor es la traza, y acá como estamos en 2D, la traza sería la suma del sigma X más el sigma Y. Esto es importante porque para la solución de los problemas muchas veces se utiliza esta relación como una ecuación, digamos, de la cual, por ejemplo, si uno tiene como dato el sigma Y1 y con el sigma X y el sigma Y, automáticamente despeja el sigma X1. Ahora bien, vamos a analizar algunos casos particulares de estado plano de tensiones. El primer caso es el caso del estado uniaxial de tensiones. En la primera clase no hice el análisis del estado uniaxial de tensiones en una dirección arbitraria, porque me parecía que era demasiado para los primeros temas, y además considerando el hecho de que ese análisis era un caso particular de la clase de hoy. Y ahora vemos cómo. Si hacemos la tensión en la dirección Y igual a 0, esta tensión igual a 0, y la tensión de corte igual a 0, nos quedamos con el estado uniaxial de tensiones, es decir, que el caso del estado plano de tensiones se reduce al estado uniaxial de tensiones, donde solamente tenemos sigma x. Podríamos haber elegido sigma y también, y el análisis era análogo. Bien, entonces, bajo esa suposición, sigma y tau xi igual a 0, las ecuaciones de transformación que habíamos obtenido para sigma x1 y 1 se reducen notablemente, porque este término obviamente es 0, este término también es 0, y el término de tau también es 0, o sea que este término se va, este término se va y ese término se va. De la misma manera para tau tenemos dos términos que se van, este término se va y el término de sigma y se va. Cuando simplificamos las expresiones considerando los términos que son 0, obtenemos una expresión bastante simplificada para la tensión sigma x1 como función de la tensión normal sigma x, que es la única tensión normal que es distinta de 0 y que es la tensión normal que hemos calculado como P sobre A, porque es un problema de estado uniaxial de tensiones. De la misma manera, encontramos una expresión para una tensión de corte que ocurre en un plano definido por θ, en función a la tensión normal sigma x también, que es la única tensión distinta de 0, que también obviamente es P sobre A porque es esta misma. ¿Está bien? Dos conclusiones podemos sacar de esas expresiones, las vamos a ver ahora. Vamos a analizar. Si supónganse la expresión de la tensión normal sigma x1 en una dirección genérica θ, este término coseno como máximo va a ser 1, de hecho es 1 cuando θ es igual a 0, 1 más 1, 2, se va con el 2 de abajo, y el sigma x1 es sigma x, lo cual es obvio. Para θ igual a 0, el sigma x1 es el sigma x. Y ese es el valor máximo que puede tener, porque es el valor máximo que puede tomar el coseno. De la misma manera, si vamos a la tensión de corte, sigma x1 y 1, el valor máximo que puede tomar el seno es 1,
para un ángulo θ de 45 grados, porque 2θ es 90 y el seno de 90 es 1. Entonces, tenemos una tensión de corte igual a la mitad de la tensión normal. Y eso era algo que en estado uniaxial de tensiones no habíamos aclarado. Como les decía hoy, no lo comenté o no comenté no hice el análisis de este problema para no agregar complejidad al primer tema, pero es algo de que en el libro está y en general suelo darlo en las primeras clases. Entonces, como conclusiones, la tensión normal nunca va a ser mayor que la tensión normal calculada como P sobre A, o sea, sigma X. Es decir, la tensión normal máxima ocurre para 0 grados, lo cual es bastante alentador. No quiere decir que el análisis de estado uniaxial de tensiones da un resultado que realmente nos sirve para el cálculo. La segunda conclusión es que la tensión normal máxima, la tensión de corte máxima se obtiene para un ángulo de 45 grados, como les decía recién, el ángulo para el cual 2θ es 90, entonces el seno es 1, y su magnitud es la mitad que la tensión normal. Esas son dos conclusiones importantes y ahora vamos a ver la implicancia de la segunda. Y es lo que está en la tercera reflexión. ¿Por qué la segunda conclusión es importante? Porque si nosotros tenemos una tensión de corte máxima a 45 grados y la tensión de corte es la mitad que la tensión normal, y tenemos un material en el cual la tensión máxima admisible en corte es menos que la mitad de la tensión máxima admisible en tensión normal, ese elemento estructural que está sometido a tracción va a fallar por corte a 45 grados. Y eso ocurre en muchos materiales. Sobre todo en algunos materiales que tienen cierta, voy a decir anisotropía, no sé si debería, pero cierta anisotropía. Supónganse el caso de esa barra que está cargada en la dirección vertical. Si ocurriera lo que decía recién, que la tensión admisible en corte es menos que la mitad que la tensión admisible en tensión normal, ese elemento rompe por corte a 45 grados y esa es la rotura clásica de ese tipo de barras. ¿Está bien? Es una rotura a 45 grados. La mecánica de la rotura nos da la idea de que ese material tiene las propiedades que mencionaba recién y que efectivamente quien genera la rotura es la tensión de corte y no la tensión normal. Entonces, es muy importante hacer este análisis geométrico, mecánico del problema de tensiones, porque aparecen este tipo de cosas. O sea, aparece una rotura de un problema de estado uniaxial de tensiones con una mecánica que no es consistente con el análisis inicial del problema, en el cual uno solamente calculaba sigma como P sobre A. Acá lo que rompe a la barra no es ese sigma, sino la tensión de corte. Es algo muy importante y es algo a lo cual hay que prestarle atención porque tiene implicancias prácticas. De la misma manera que hicimos el análisis para estado uniaxial de tensiones, lo podemos hacer para corte puro. De hecho, fue lo que hicimos hace un ratito como introducción. Lo paso rápido porque es lo mismo. De nuevo, si tomamos el problema de estado plano de tensiones y sacamos las tensiones que son distintas de cero, que para el problema de corte puro son los 2 sigma, entonces los 2 sigma son igual a 0. Las fórmulas se simplifican bastante. El primer término es todo igual a 0, el segundo término también es todo igual a 0 y nos quedamos solamente con el tercer término. Esto es para sigma x1. Lo mismo para tau x1 y 1. El primer término es 0 y nos queda solamente el segundo término. Las expresiones finales, tanto para el sigma x1, es decir, la tensión normal en la dirección de θ, o la tensión de corte en la dirección perpendicular a la definida por el ángulo θ, vemos que podemos también sacar las mismas conclusiones que sacamos
cuando analizamos el problema de tensiones de corte en torsión. Y esas conclusiones eran la tensión de corte máxima nunca es mayor que la tensión de corte que calculamos por teoría de torsión, es decir, T por R sobre IP, y la tensión normal máxima se obtiene para un ángulo de 45 grados y tiene la misma magnitud que la tensión de corte máxima. Esto también tenía implicancias prácticas y habíamos dicho que en el caso, digamos, de materiales que tuvieran una tensión límite en esfuerzo normal menor que la tensión límite en corte, esos elementos rompían por tensión normal. Y el caso que hacíamos siempre en el pizarrón de la tiza, que rompía a 45 grados cuando lo sometemos a torsión, es ese caso. Fíjense que tanto el caso de esfuerzo axial como el caso de torsión tienen comportamientos análogos, y uno podría decir que no son totalmente intuitivos si uno no hace este análisis geométrico de tensiones y rota la distribución de tensiones para encontrar el máximo de una tensión, digamos, que no es la que inicialmente uno plantea en la teoría. En el caso de esfuerzo axial, una tensión de corte, y en el caso de torsión, una tensión normal. Un caso adicional que podemos analizar es el llamado estado biaxial de tensiones, que es un estado de tensiones normales, a veces le dicen estado hidrostático o algo por el estilo. Es un estado de tensión en el cual tenemos dos tensiones normales. Me referí al caso hidrostático porque si esas tensiones normales, tanto sigma X como sigma Y, son de igual magnitud, representan el problema de presión hidrostática. El caso en el cual esas dos tensiones son de diferente magnitud es un caso un poco más general. En ese caso tau xy es igual a 0, por lo tanto el último término es igual a 0 en la ecuación de sigma y también el último término es igual a 0 en la ecuación de tau, y tenemos dos expresiones un poco más complejas para la determinación de la tensión normal y la tensión de corte. No hay ninguna conclusión directa que sacar de este problema por ahora, ni una conclusión tan sencilla como la que sacamos tanto para torsión como para esfuerzo axial respecto de la dirección de la rotura, etcétera, etcétera. Vamos a seguir con el análisis. Hasta ahora el estudio de nuestra transformación de tensiones está incompleto porque no hemos determinado para un estado plano de tensiones con las tres tensiones actuantes, me refiero a sigma X, sigma Y y tau xy, no hemos determinado cuál es la tensión normal máxima y cuál es la tensión de corte máxima, para un problema genérico me refiero, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Primero vamos a definir a la llamada tensión principal. Vamos a decir que esa tensión normal máxima que nosotros estamos buscando, que va a tener una dirección genérica, la vamos a llamar tensión principal, simplemente es una definición. Entonces, de nuevo, para nosotros la tensión principal es la tensión normal máxima que ocurre en un determinado elemento estructural, en un punto de ese elemento estructural, sobre el cual actúa un estado tensional genérico siempre y cuando sea plano, ¿no? La definición es válida también para el estado tridimensional, solamente que las expresiones son un poco más largas que las que vamos a desarrollar ahora, pero la definición de tensión principal es igualmente válida. Cuando planteamos las ecuaciones que nos van a dar lugar a la tensión principal, vamos a ver que en realidad existen dos tensiones principales, podríamos decir, para cada elemento, y una es máxima y la otra es mínima. Como les decía recién, este análisis es muy importante para conocer en un determinado elemento estructural la magnitud de la máxima tensión normal y de la máxima tensión de corte. Vamos a ver que para el caso de elementos estructurales sometidos
a un estado combinado de tensiones, que es lo que vamos a ver en el tema siguiente, es muy importante la determinación de las tensiones principales, de la tensión normal máxima, para poder dimensionar correctamente. Nosotros teníamos una expresión para calcular la tensión normal en cualquier dirección, que era esta. Entonces sigma x1 es la tensión normal en cualquier dirección y la obteníamos como función de las tensiones sigma x, sigma y tau xi. Recuerden que estas tensiones sigma x, sigma y tau xi son tensiones que nosotros podemos calcular con las expresiones desarrolladas para esfuerzo axial, para torsión y para flexión. Ahora, si nosotros quisiéramos encontrar el máximo de sigma x1 y tenemos una expresión que es función de θ y nosotros queremos encontrar el máximo para una determinada dirección de θ, lo que tenemos que hacer es derivar esta ecuación respecto de θ e igualar a 0. Entonces, si derivamos la expresión de sigma x1 respecto de θ y obtenemos esta expresión, es bastante directo para obtener, pueden probar que está bien. Y si despejamos, o si pretendemos despejar θ de tal manera de encontrar para qué ángulo sea el máximo de tensión normal, obtenemos una ecuación que nos dice que la tangente de θ es igual a 2 tau xi dividido la resta entre la tensión normal en la dirección x y la tensión normal en la dirección y. Quiere decir que para nosotros, para nuestro problema de tensiones principales o para determinar la tensión normal máxima, tanto tau xi como sigma x como sigma y van a ser datos. En realidad pueden no ser directamente datos, pero son calculables, porque como les decía recién, tenemos expresiones para calcular esas tres tensiones en los tres temas que hemos desarrollado anteriormente: esfuerzo axial, torsión y flexión. Entonces, si nosotros, por ejemplo, esto lo vamos a ver bien cuando veamos los ejemplos de aplicación de este tema, y a lo que me refería es si, por ejemplo, nosotros tenemos un problema de tensiones combinadas, un estado plano de tensiones originado por una mezcla de esfuerzo axial, flexión y torsión, sería una estructura que tiene los tres esfuerzos en conjunto. Nosotros con esta expresión podemos determinar en qué dirección se da la tensión normal máxima, porque vamos a poder evaluar tau xi con la teoría de torsión, vamos a poder evaluar sigma x con tensión normal en esfuerzo axial o por flexión, y también vamos a poder evaluar sigma y tanto por la teoría de esfuerzo axial como por la teoría de flexión. Entonces, esta ecuación define dos direcciones en las cuales ocurren las tensiones principales. Pueden probar que esa ecuación tiene dos soluciones, y a esas dos direcciones se les suele llamar planos principales, quiere decir direcciones en las cuales ocurren las tensiones principales, la máxima y la mínima. Fíjense que estoy abusando un poco del lenguaje y de las definiciones, en el sentido de que a veces digo dos tensiones principales y cuando comenzó la clase o cuando comenzó la deducción de tensión principal dije que definía como la tensión principal como la tensión normal máxima. Es una cuestión de convención. Algunas personas les dicen tanto a la máxima como a la mínima tensiones principales, otros le dicen tensión principal solo a la máxima y a la mínima le dicen tensión mínima. Es una cuestión de nombramiento que la realidad es que no importa mucho. Lo que sí importa es el concepto de tensión principal, y importa mucho entender cuál es la utilidad, cosa que va a quedar clarificada cuando desarrollemos los ejemplos de aplicación para problemas de esfuerzos combinados. La solución de esta ecuación se puede interpretar geométricamente si uno imagina que, digamos, esto es
tangente de un ángulo es el opuesto sobre el adyacente y que esto es el opuesto y esto es el adyacente, y dibuja ese triángulo con ángulo 2θ, y de esa manera uno puede digamos, visualizar geométricamente a la ecuación. No es estrictamente necesario, lo que sí es necesario es obtener una expresión para la tensión principal, porque hasta ahora lo único que tenemos es una expresión para calcular el ángulo θ. Entonces, si tenemos una expresión para calcular el ángulo θ, no lo dije porque lo di por asumido, pero uno despeja θ de acá bastante directo, como un medio del arcotangente del lado derecho, ¿no es cierto? Entonces, si introducimos eso adentro de la expresión para sigma x1, ¿qué estaríamos encontrando? Estaríamos encontrando la expresión de sigma x1, o sea, el valor de sigma x1 máximo. ¿Por qué? Porque esta ecuación fue obtenida derivando justamente la ecuación de sigma x1 igualando a 0, de tal manera que el valor de θ que cumpla con esta ecuación nos va a dar el máximo o mínimo de sigma x1. Si hacemos eso, vemos que tenemos dos soluciones, como les decía hoy. La notación que vamos a utilizar para las dos tensiones principales son sigma 1 y sigma 2. Esto es consistente con el libro. Y vemos que obviamente no aparece el ángulo porque estas expresiones salieron de reemplazar para justamente reemplazar el ángulo θ para el cual ocurre el máximo. Por lo tanto, vamos a tener dos expresiones, sigma 1 y sigma 2, para las dos tensiones principales en función de sigma x, sigma y tau xi. Fíjense que las expresiones son casi idénticas, salvo por el signo que precede al segundo término del lado derecho. Entonces, estas son las dos expresiones que nosotros podemos utilizar para conocer las tensiones principales en un estado de tensiones en el cual conviven tensiones normales en dos direcciones y tensiones de corte. Van a ser de bastante utilidad y diría que tienen también mucha utilidad práctica. Entonces es importante entender bien el significado y entender bien la parte conceptual de lo que hemos desarrollado en esta clase. Bueno, lo que decía recién, estas expresiones determinan la magnitud de las tensiones principales máxima y mínima, y algo que no dije, pero es muy importante también tener en cuenta, no lo vamos a probar matemáticamente porque llevaría un poco de tiempo, pero si uno insertara el ángulo θ despejado de esta ecuación en la expresión para la tensión de corte tau x1 y 1, esa tensión de corte daría 0. Entonces, en las direcciones principales, o sea, en la dirección en la cual ocurren las tensiones principales, tanto la máxima como la mínima, la tensión de corte es 0. Quiere decir que si nosotros definiéramos al estado plano de tensiones con el tensor de tensiones, ese tensor de tensiones solamente tendría componentes en la diagonal y los términos fuera de la diagonal serían 0. Entonces, esto es importante notar y importante recordar que la tensión de corte en la dirección de la tensión principal es igual a 0. De la misma manera como determinamos tensiones normales máximas, podemos determinar tensiones de corte máximas. O sea, podemos hacer un análisis análogo al que hicimos para la tensión normal, para la tensión de corte máxima. Es decir, tomamos la expresión de la tensión de corte sigma x1 y 1, derivamos con respecto a θ, igualamos a 0 y obtenemos una ecuación para la tangente de 2θ. Ahora θ no es el mismo θ, es otro θ porque sale obviamente de otra ecuación, por lo tanto le vamos a poner un subíndice, θ sub tau, que indicaría la dirección en la cual la tensión de corte es máxima. Y obtenemos conclusiones análogas.
hay dos tensiones de corte separadas 90 grados entre sí y tienen igual magnitud. La segunda conclusión no es tan análoga a la tensión principal, porque las dos tensiones principales tienen magnitudes diferentes. En este caso las dos tensiones de corte tienen signo opuesto pero igual magnitud. Y otra conclusión que no es análoga es que la tensión normal para la dirección de la tensión de corte máxima, es decir, para la dirección de tau sub θ, no es igual a 0. Entonces, esta segunda conclusión es muy importante. La dirección, otra cosa que es importante también es que la dirección para la cual ocurre la tensión principal está separada a 45 grados de la dirección para la cual ocurre la tensión de corte máxima. Y eso es lo que expresa esta ecuación, que sale de combinar las ecuaciones para las dos direcciones de las máximas, es decir, la dirección de la tensión normal máxima y la dirección de la tensión de corte máxima. La expresión final para la tensión de corte máxima la obtenemos de la misma manera, es decir, sustituimos la expresión del ángulo para el cual ocurre el máximo, que sería esta, dentro de la ecuación de la tensión de corte para cualquier dirección, y obtenemos una expresión para la tensión de corte máxima, que es la expresión de la izquierda, ¿no? Cuando comparamos la expresión para la tensión de corte máxima y las expresiones para la tensión principal, podemos llegar a una ecuación adicional que nos dice que la tensión de corte máxima puede calcularse en función de las dos tensiones principales sigma 1 y sigma 2 como la resta de las 2 dividido 2. Todo este tipo de relaciones es bastante común en todo el análisis tensorial. No se tienen que preocupar mucho y asustar mucho por encontrarle un significado a todo, por ejemplo, a esta relación. Esto simplemente es una consecuencia del problema y como no es importante que a todas las expresiones que encuentren en el desarrollo de este tema le encuentren un significado físico. Como les decía recién, algunas conclusiones salen directamente de la matemática del problema, básicamente la representación tensorial del problema. Algunas sí tienen significado físico, como por ejemplo el significado de la tensión principal, el significado de la tensión de corte máxima, y cosas que he ido aclarando durante el desarrollo. Como es un tema bastante diferente a los temas anteriores y es mucho más algebraico, les comento esto que les decía recién para que no desesperen a la hora de afrontar la lectura del capítulo del libro. Creo que esto lo dije recién. El plano donde la tensión de corte máxima, la tensión normal máxima, debería decir acá la tensión, la tensión normal no es 0. No es máxima la tensión normal, o sea, lo que acabo de decir está mal, está bien escrito en la presentación. Es simplemente la tensión normal, no la máxima, porque la máxima ocurre en otro ángulo. ¿Está bien? El ángulo en el cual estoy hablando es el ángulo θ sub tau, que es este, y el ángulo de la normal máxima sería θ sub sigma. Si quisiéramos encontrar cuál es la magnitud de la tensión normal en el plano en el cual, o en la dirección en la cual ocurre la tensión normal máxima, obtendríamos la última expresión, que es la resta entre las dos tensiones normales x y dividido 2. También es una conclusión que sale de la geometría del problema y que, digamos, es imposible a mi criterio obtener por un pensamiento deductivo sin matemática. Es decir, por intuición es imposible identificar esta relación y no deberían preocuparse demasiado por intentar buscarle el sentido físico. Vamos a analizar ahora lo que ocurre con
la ley de Hooke en estado plano de tensiones. Vamos a ver que se presenta un poco más compleja que lo que es en estado uniaxial de tensiones, y hay algunas cosas importantes para notar. Lo primero que vamos a ver es, si recuerdan de estado uniaxial de tensiones, habíamos definido a la relación de Poisson como la relación que hay entre las deformaciones en una dirección y las deformaciones en la dirección perpendicular, y eso de alguna manera nos definía, por ejemplo, en el ensayo de tracción, cuál era la contracción de área de una probeta cuando se la sometía a una tensión axial. Eso genera digamos, un acoplamiento entre las deformaciones, ¿no es cierto? Cuando tenemos el caso de tensiones normales en dos direcciones, no como en el caso del ensayo de tracción en el que solamente estamos aplicando tensión en una dirección, sino cuando tenemos tensiones normales en dos direcciones y queremos evaluar cuál es la magnitud de la deformación normal, por ejemplo, supónganse el caso que tenemos de la izquierda donde tenemos tensión normal en la dirección X y tensión normal en la dirección Y. Si quisiéramos evaluar cuál es la deformación normal en la dirección X, va a haber dos efectos que nos producen deformación normal en la dirección X. El primer efecto es la tensión normal sigma X directamente, es decir, sigma X dividido E va a ser el epsilon X, y ese sería un primer efecto. Pero también existe un efecto Poisson originado por la tensión normal en una dirección perpendicular, en este caso sigma I, que me genera deformación en la dirección X. ¿Está bien? Quiere decir que si quiero medir la deformación en esta dirección, voy a medir una deformación positiva por efecto de sigma X y voy a tener una deformación negativa por efecto de sigma I, que sería por efecto de la contracción lateral, es decir, si estoy traccionando en la dirección Y positiva, este elemento de volumen se va a contraer en la dirección X. Y esto es lo que representa esta ecuación que tenemos acá. La deformación en la dirección X es el resultado de la tensión normal en la dirección X, obviamente dividido E, ¿está bien? Dividido la constante de proporcionalidad, menos la componente asociada a la tensión normal I, que lógicamente está afectada por la relación de Poisson, que es la constante de proporcionalidad que acopla las dos deformaciones. ¿Está bien? Entonces, esta sería una expresión más completa para evaluar epsilon X considerando el efecto Poisson. De la misma manera podemos escribir una expresión para epsilon I, que es la deformación en la dirección Y, y también para la deformación en la dirección Z. Salvo que para el caso de Z, como estamos en estado plano de tensiones y la tensión normal en la dirección Z es cero, por definición, porque el estado plano de tensiones asume eso, la deformación en la dirección Z se origina por dos tensiones en direcciones particulares, que son las únicas dos tensiones normales que existen, que son sigma X y sigma Y. Entonces es como que es el resultado del efecto Poisson de las dos tensiones sigma X y sigma Y. Algo muy importante es que para el problema de deformaciones y tensiones de corte, como el problema es lineal y estamos asumiendo pequeñas deformaciones, la tensión de corte y la tensión normal están desacopladas, y las deformaciones de corte y las deformaciones normales están desacopladas. Por lo tanto, si uno pretende determinar la magnitud de la deformación de corte gamma xy, que sería lo que tenemos graficado en esta figura, no aparece en ningún momento la tensión normal, ninguna de las dos tensiones normales. Entonces la expresión es la misma que para corte puro. Eso es importante y ocurre porque el problema es lineal.
Ahora, algo importante para hacer ahora es obtener cuál es la expresión para las tensiones normales en función de las deformaciones normales. Esto es importante por muchas razones, pero desde el punto de vista de resistencia de materiales es muy importante para la medición de deformaciones y para el análisis de la medición de deformaciones a través de strain gauges y ese tipo de elementos de medición. Entonces, si escribimos las expresiones nuevamente para las deformaciones normales en función de las tensiones normales, vemos que podemos despejar de cada una de las expresiones de epsilon x y epsilon y las tensiones sigma x y sigma y. Y esto sería lo que obtendríamos, ¿no es cierto? El sigma x es este y el sigma y es este. Bien. Ahora, si donde tenemos sigma y del lado derecho de la ecuación de sigma x insertamos la expresión de sigma y, obtenemos otra expresión para sigma x, ahora habiendo eliminado sigma y de la ecuación y habiendo entrado en juego ahora el epsilon y, que es lo que estaba pretendiendo hacer, es decir, escribir una expresión para la tensión normal sigma x en función de las deformaciones. Y la podemos encontrar. Vemos también que es un poco más complejo que lo que encontramos para esfuerzo axial, obviamente, porque en esfuerzo axial teníamos una sola tensión normal. Entonces, era mucho más sencillo calcular la tensión en función de la deformación. Directamente sigma era E por epsilon. En cambio, en el problema en el cual tenemos estado plano de tensiones, evaluar la tensión normal en función de las deformaciones es un poco más complicado. Decía hoy que esto es importante para, sobre todo para mediciones de deformaciones, porque si uno puede medir, por ejemplo, la deformación epsilon x y epsilon y, mediante esta expresión puede obtener el valor de la tensión normal en la dirección x. No es exactamente esta la variante de las expresiones que se utiliza para obtener una medición de tensiones a partir de la medición física de deformaciones, sino que es una expresión similar, pero esto para ilustrar sirve en el sentido de que si yo en cualquier punto de una estructura a la cual no conozco qué fuerzas tiene aplicadas y a qué estado de carga se está sometido, y por alguna determinada razón, por ejemplo porque sé que la estructura falla en ese punto, yo quiero medir qué tensión tengo, los elementos de medición que existen en general nunca miden tensión, sino miden deformación, que es la variable cinemática que puedo medir. Entonces, si tuviera la posibilidad de colocar un elemento de medición de deformación, básicamente un strain gauge, con la estructura antes de que se le aplique la carga y luego de que se le aplique la carga, podría medir cuál es la deformación que ocurrió por efecto de la carga. Y si puedo medir la deformación, puedo entrar a esta ecuación y medir la tensión. Digo que no es exactamente tal expresión porque la tensión que voy a querer encontrar es la tensión normal máxima y no tengo garantías que sea esta sigma x. Pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. Si vemos que estamos bien con el tiempo y las clases no se hacen muy largas, no es estrictamente parte de la materia, pero si hay tiempo vamos a ilustrar cómo se obtiene la tensión principal a partir de la medición de deformaciones. Lo mismo podemos hacer que hicimos para sigma x, podemos hacer para sigma y obtener una expresión para la tensión normal en la dirección y en función de las dos deformaciones normales. Como decía hoy, las tensiones de corte están desacopladas, por lo tanto en la evaluación de la tensión de corte no entran las deformaciones de corte. Ese desacoplamiento era lo que, digamos, está graficado en esta figura. Si uno distorsiona angularmente al elemento de volumen y esa distorsión es pequeña, vamos a suponer que ese elemento de volumen no
se alarga ni se contrae en las direcciones X y esa es una hipótesis de linealidad que es válida en tanto se respete que el ángulo de distorsión sea pequeño. Y es una de las hipótesis principales de la resistencia de materiales, por lo tanto, asumir que las tensiones normales y las deformaciones y las tensiones de corte están desacopladas es consistente con las hipótesis de la resistencia de materiales. Fíjense que también de estas expresiones podemos determinar algo que había dicho cuando vimos esfuerzo axial, era la relación entre las tres constantes elásticas de un material que cumple la ley de Hooke, G, E y mu, es decir, los módulos de elasticidad en corte en tensión normal y la constante de Poisson, que es la expresión que tenemos abajo a la derecha, que es esta, que une esas tres constantes de tal manera que solo de esas dos constantes son independientes. Cuando definimos el problema de estado plano de tensiones dijimos que las tensiones normales en la dirección de Z iban a ser iguales a 0. No ocurre lo mismo con las deformaciones normales porque, como decía recién o mencioné recién en la expresión de la deformación en la dirección Z, cuando aplicamos la ley de Hooke al problema de estado plano de tensiones, esa deformación no es 0 porque por efecto Poisson la acción de las tensiones en la dirección X e Y genera una deformación necesariamente en la dirección Z, aunque la tensión en esa dirección se ha asumido como 0. El estado plano de tensiones tiene aplicación a muchos problemas en los cuales uno puede asumir efectivamente que esa tensión en la dirección Z es 0. Ahora hay muchos casos en los cuales esa tensión no es 0, pero igual se puede hacer algún análisis bidimensional, digamos, salvo que para poder hacer ese análisis bidimensional en ese caso necesitamos asumir que la deformación en la dirección Z es 0. Entonces el caso de estado plano de deformaciones es un caso análogo al caso de estado plano de tensiones, pero en el cual asumimos que es 0 la deformación en la dirección Z y vamos a analizar el problema en el plano XY. Esta forma de analizar el problema tiene una aplicación quizá menos importante, digamos, es una opinión, pero que se puede utilizar en algunos casos, por ejemplo, de elementos estructurales que están bien empotrados, de tal manera que la deformación en la dirección axial puede garantizarse que es 0 y uno podría hacer un análisis de deformaciones en el plano de la sección transversal. No vamos a hacer toda la deducción de las ecuaciones porque tiene bastante geometría y la idea es mantener las clases lo más cortas posibles y que ustedes puedan seguir el desarrollo de la deducción de las ecuaciones del libro, quizá a instancias del examen final, cuando más tiempo tengan para dedicarle. Lo que sí vamos a hacer es analizar la analogía entre el estado plano de deformaciones y el estado plano de tensiones, que es, diría, directa, y es también por esta razón que quizá no vale la pena hacer todo el análisis geométrico y sí concentrarnos en lo importante que es la conclusión del análisis del estado plano de deformaciones. El análisis del estado plano de deformaciones, como les decía, asume que la deformación en la dirección Z es 0. ¿Está bien? Y sí pueden existir las deformaciones en la dirección X, en la dirección Y y la deformación angular gamma. O sea, estos tres estados de deformación pueden coexistir en un determinado punto. Asumir la deformación en la dirección Z igual a 0 implica necesariamente pensar de que la tensión no puede no ser igual a 0. Generalmente no lo es. ¿Por qué? Porque
si asumimos que existen las deformaciones en las direcciones perpendiculares a z, por efecto Poisson esta estructura va a querer deformarse en la dirección z, no va a poder porque está restringida, es decir, que efectivamente la deformación va a dar 0, pero la tensión no. Por eso decía hoy que esto se da mucho en elementos que están bien potrados y que el análisis se aplicaba casi exclusivamente a ese tipo de elementos, al menos en lo que es mi conocimiento. Ahora, como la tensión normal no participa en las ecuaciones de transformación, existe una conclusión, como les decía hoy, casi análoga del problema de estado plano de deformaciones y el estado plano de tensiones. Lo que les decía recién, el análisis geométrico de la relación entre las deformaciones normales en las distintas direcciones y la transformación de esas deformaciones normales a un eje arbitrario θ es un poco engorroso, pero básicamente lo que se plantea es analizar para un elemento de área genérico en una dirección genérica x1 y 1, lo mismo que hacíamos para estado plano de tensiones, cuáles son las deformaciones en esas direcciones. Es decir, en vez de hacer un balance de fuerzas en las direcciones x1 y 1, que era lo que hacíamos en estado plano de tensiones, ahora como trabajamos con deformaciones, hacemos un análisis geométrico, es decir, planteamos cuál es la geometría consistente con una deformación y la analizamos en la dirección genérica dada por θ, ¿no es cierto?, por el ángulo θ. Cuando hacemos todo ese análisis geométrico y la proyección de los vectores, etcétera, etcétera, para cuando coexisten las tres deformaciones, es decir, las dos epsilon x, epsilon y gamma xy, vamos a ver que vamos a encontrar una ecuación de transformación para la deformación en la dirección x1 genérica, es decir, la deformación en esta dirección, que es análoga a la ecuación de tensión normal x1, aunque la entidad es diferente, o sea, una cosa son tensiones y otra cosa son deformaciones, la ecuación de transformación es análoga, o sea, es la misma ecuación, nada más que con las variables reemplazadas. Lo mismo encontramos para las deformaciones principales, es decir, si buscamos el ángulo θ para el cual se da la máxima deformación principal, vamos a encontrar una ecuación que es análoga a las ecuaciones para tensiones principales, salvo que reemplazando variables de tensión por variables de deformación. De esta manera también encontramos una expresión para las dos deformaciones principales, que serían las dos deformaciones normales máximas. De nuevo, es análoga a la encontrada para estado plano de tensiones. Y también encontramos una expresión para la deformación angular máxima, que es análoga a la expresión para la tensión de corte máxima. Como les decía recién, nos quedamos simplemente con las expresiones para cuando necesitemos utilizarlas. Y la realidad es que no las vamos a utilizar mucho, vamos a utilizar más que nada el análisis de estado plano de tensiones, porque es lo que más aplicabilidad en ingeniería civil tiene, pero como está en el plan de estudios lo agrego y lo menciono, y es importante que se queden con la parte conceptual. Las conclusiones del estado plano de deformaciones son análogas, creo que lo dije como 4 o 5 veces ya. Las deformaciones angulares máximas se encuentran a 45 grados de las direcciones de las deformaciones principales. Esto es análogo a lo que decíamos para tensión de corte y tensión principal. Una cuestión importante es que las tensiones principales y las deformaciones principales se presentan en las mismas direcciones. Bueno, esto es todo por la clase. Vamos a continuar con la aplicación de este análisis que hicimos hoy a casos de tensiones combinadas, casos en los cuales coexisten flexión, tracción y torsión.
Bueno, como les comentaba, ha sido una clase diferente. Espero que haya quedado claro y sobre todo que se haya entendido el concepto de tensiones normales máximas y tensiones de corte máximas, porque es algo que lo vamos a utilizar mucho en la clase que viene, que va a ser casi todo práctica, que básicamente va a tratar sobre la aplicación del tema de estado plano de tensiones a problemas prácticos. Nos vemos la próxima.